Muchos piensan que la riqueza de Suiza se debe únicamente a su condición de paraíso fiscal, pero eso no es del todo cierto. Otros países que también son considerados paraísos fiscales, como son Panamá o Chipre, tienen muy buenos incentivos fiscales para las empresas. Sin embargo, siguen siendo países pobres o de renta media baja. Suiza está dentro de los 5 países más ricos del planeta, y esto sin comprometer la democracia ni los derechos humanos. Por el contrario, el país helvético es uno de los más igualitarios del planeta, acercándose a países como Noruega o Dinamarca. Y su sistema democrático no solo permite y garantiza que sus ciudadanos voten cada 4 años, sino que además les permite participar en casi todas las decisiones políticas cada 4 meses. Suiza sin duda alguna tiene uno de los mejores sistemas políticos del mundo, y esa es la auténtica razón del por qué son tan ricos. Es un ejemplo a seguir para todos los países, y el día de hoy te voy a explicar el porqué. Lo primero que tenemos que comprender es que Suiza es una confederación, es decir, que está dividida en 26 regiones a la que ellos llaman cantones, que son totalmente independientes entre sí. Lo único que tienen en común estas 26 regiones son la constitución, el ejército, la política exterior y la moneda. Para toda la toma de decisiones, aparte de estas, son estados prácticamente soberanos. Para que te hagas una idea, si tuvieras un sueldo de 7.000 francos suizos y si vivieras en el cantón Jura, estarías pagando un IRPF, es decir, un impuesto sobre nuestro sueldo, de aproximadamente el 14%, mientras que si viviéramos en el cantón de Suu, que por cierto es uno de los cantones con impuestos más bajos, pagaríamos solamente el 4%, menos de la tercera parte. Otro ejemplo es Ginebra, donde absolutamente todos los comercios tienen que cerrar a partir de las 6 de la tarde, mientras que en Zúrich tienen libertad de horarios. Gracias a esta descentralización, todos los cantones pueden ajustar sus leyes a las prioridades territoriales y a las necesidades sociales. Y lo más importante de todo es que genera un espíritu de competencia entre los cantones, así buscando cada quien la mejor legislación. Este fenómeno también podría explicar por qué Suiza tiene impuestos en general tan bajos. Y cómo no, si tú vives en un cantón y de la nada te empiezan a subir impuestos, tranquilamente puedes irte a otro donde hayan impuestos más bajos, sin necesidad de ir de otro país. Estoy muy seguro de que creías que todos los países del mundo tenían un presidente. Te digo que no, Suiza es la excepción. Y cuidado, que esto no significa que Suiza viva en una especie de anarquía. Ellos votan a un parlamento nacional que a su vez elige a 7 miembros. Esto vendría a ser una especie de consejo de ministros, que ellos llaman Consejo Federal. De esas 7 personas, hay una que es la encargada de representar al país en el exterior. Y ese es el presidente de Suiza. Pero realmente no tiene un poder adicional sobre los 7 miembros del Consejo Federal. De hecho, cada año van rotando. Y presten mucha atención a este cambio de mentalidad. En cualquier otro país, el presidente es el más duro del gobierno. Sin embargo, en Suiza lo conciben como una figura prácticamente simbólica, porque casi toda la toma de decisiones se toman de forma colegiada. Pero sin duda alguna, lo más conocido del sistema político es su democracia directa. Casi toda la toma de decisiones importantes de la política suiza se toman mediante referéndum. Algunos de estos son a nivel nacional, otros son a nivel cantonal. Para conseguir que una ley se someta a referéndum, basta con que un ciudadano recoja 50.000 firmas. Eso con una ley infraconstitucional. Ahora, si se plantea una modificación a la Constitución, se deben recoger 100.000 firmas. De hecho, en gran cantidad de países se permite que un ciudadano promueva una ley o una votación. En España se necesita 500.000 firmas para proponer una iniciativa legislativa popular. Sin embargo, esta no puede afectar la Constitución. En cambio, en Suiza, sí. Y así es como llegamos a que Suiza, de forma habitual, está celebrando referéndums. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de noviembre, Suiza rechazó de forma abrumadora la propuesta del impuesto de un 50% sobre fortunas heredadas, de 50 millones de francos suizos o más, viendo como resultado un 78% en contra. Y no lo vas a creer, pero estos referéndums tienen una participación sumamente alta. Concretamente, en esta última votación votaron más del 60% de los ciudadanos. Muchos consideran que es normal que en estas democracias directas surja un líder populista que quiera destruir el capitalismo. Pero resulta que Suiza es uno de los íconos del libre mercado. No olvidemos que Suiza es un país que está aislado entre montañas y tiene tierras poco cultivables. Y es por esto que les conviene firmar acuerdos de libre comercio con casi todos los países. Y lo sé, mis amigos liberales han de estar pensando que esto es un paraíso completo, pero no vayas tan rápido. Ahora ya les expliqué que Suiza es un país muy creyente en el libre comercio, pero no lo es mucho más que la Unión Europea. Es más, los suizos también subvencionan su sector primario y también tienen una ley muy parecida a la PAC europea. Y eso no es todo.
También participan en bloqueos y sanciones comerciales a países como Rusia o Irán. Y es así que la única diferencia abismal en lo que se refiere al libre comercio entre Suiza y la Unión Europea es que los suizos llevan comerciando libremente desde el año 1874, mientras que el resto de países europeos aún se están abriendo al mercado internacional. En realidad, también hay otra diferencia que caracteriza mucho a Suiza, siendo este uno de los países más neutrales del mundo. Esto quiere decir que tienen como principio fundamental nunca intervenir en conflictos armados internacionales, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, como lo pudimos ver, a pesar de que la mayoría de la población suiza estaba en contra de Hitler. Gracias a esto, Suiza no ha tenido que gastar dinero en arreglos de infraestructura luego de una guerra, como el resto de países europeos en su momento. Más bien, Suiza supo aprovechar ese dinero que no se gastó en reconstruir infraestructura luego de una guerra para mejorarlo en el estilo de vida de sus ciudadanos. Y esto porque ellos saben que el mayor enemigo de una economía es la guerra. Pero ojo, esto no significa que Suiza no tenga un ejército. La diferencia es que sus fuerzas armadas nunca irán a otro país a intervenir en conflictos militares ajenos. Existen únicamente para defenderse de ataques del exterior. Y aquí es donde viene una de las cosas que no le agrada tanto a los ciudadanos helvéticos, y es que el servicio militar es obligatorio. Desde que llegan a la mayoría de edad hasta que cumplen los 30 años, tienen que estar mínimo cada año un mes haciendo servicio militar. Y por supuesto, esto no es algo característico de Suiza. Hay otros países que también lo implementan, como puede ser Israel y Noruega. Y esto nos lleva a la pregunta de si el servicio militar obligatorio es un acto de civismo o una imposición estatal. Pero en fin, eso ya quedará a su criterio. Pero aquí va el detalle. Hay quienes pueden decidir y optan por el servicio militar, y hay otros que deciden ser civilistas. Es decir, trabajar en instituciones del Estado, hospitales y este tipo de cosas que al fin y al cabo ayudan a la sociedad de manera civil, no tanto desde el ámbito militar. Pero bueno, en algún punto la perfección tenía que caerse. Por último, uno de los aspectos por los que es más conocido Suiza, sus impuestos. Es verdad que hay muchas diferencias en cuestiones de impuestos entre cantones, pero en general en todo el país hay impuestos bajos, además de las leyes para montar negocios que son muy amigables y se pueden ver muy fáciles a través del internet. De hecho, el gobierno suizo es uno de los pioneros en la transparencia, y esto ha permitido que gran cantidad de empresas extranjeras vayan a Suiza. Y no solo extranjeras, sino empresas mismas originarias de Suiza. Y sí, sé que por la mayoría de películas todo el mundo conoce el sector bancario de Suiza, pero también hay otros sectores que las personas no le prestan mucha atención, como lo es el sector farmacéutico, que cuenta con enormes empresas como pueden ser Novartis o Hoffmann La Roche, por no hablar de sectores como los relojes, el turismo o las máquinas de precisión. En general, en algún momento has de haber escuchado alguna empresa suiza grande, o tal vez la escuchaste pero no sabes qué es Suiza. Y todo esto con menos de la población de México. Y como ya lo has escuchado tal vez antes, lo que hace rico a un país no son sus recursos naturales ni su suerte, sino sus instituciones y sistemas políticos. En síntesis, Suiza no lo está haciendo nada mal. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que tu país podría mejorar tal vez un poco si imitaría el sistema de gobierno suizo? Aquí en los comentarios te leo, así que ya sabes, deja tu like, comenta y suscríbete para más. Nos vemos en la próxima. Esto fue El Culto de Ricky.